En esta ocasión les estaré compartiendo un breve resumen de la primera lectura de la segunda semana, la cual puede ser encontrada en el Evangelio de Juan 2:13 al 25. Para propósito de este resumen, yo solo utilizaré los versículos 13 al 22. La narrativa tiene que ver con la purificación del templo. A continuación, ustedes van a escuchar la lectura de este día. Jesús purifica el templo. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el cero de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Bueno, ustedes verán en sus pantallas el método que vamos a utilizar, y el primero tiene que ver con ver. Los personajes que están en esta narrativa son Jesús, sus discípulos, los religiosos del templo, los vendedores y cambistas. Para poder entender este escenario hay que tener muy claro un par de cosas. La primera es que la religión hebrea se institucionalizó con Moisés. Con Abraham no tenemos las fiestas, no existen con Noé, con Jacob. Ya es con Moisés cuando la nueva comunidad de fe tiene una religión establecida ya con sus fiestas y todo eso. Cuando Jesús viene, las fiestas se siguen celebrando. Ahora, el contexto es sumamente complejo si se analiza despacio esta historia, porque hay personas que vienen de diferentes pueblos y al venir de otros pueblos requiere que traigan sus animales, y en esos viajes muchos de esos animales a veces se golpeaban, y cuando llegaban los individuos a poder dar una ofrenda en el templo, el sacerdote les decía: esto no sirve, cómprate uno que esté acepto, que esté certificado por el templo. Y es así que se fue creando una especie de mafia en la cual estaban los vendedores de palomas, de animales, los cambistas que cambiaban el dinero de romano o de otros pueblos, porque en el templo no se podía admitir otro dinero que no fuera el aprobado por él, que ellos tenían aprobados. Dinero romano no podía entrar al tesoro del templo. Entonces, había una especie de negocio, una mafia religiosa ahí, en la cual cada quien obtenía su tajada. Al ver esta situación, Jesús y sus discípulos los incomoda. Pero Jesús quiere enseñarnos a nosotros y también a sus discípulos que Él no quiere ese modelo de religión, que no quiere ese estilo de mafia, ese estilo de fe que oprime y que se convierte en una especie de ganancias. No, Jesús se rehúsa, y es por eso que Él limpia, porque Él tiene la idea que el templo era una casa de oración. Si se analiza bien la historia, hay que entender que los sacrificios tenían que hacerse, pero también hay que comprender que se podían haber hecho estos negocios fuera del templo. En las entradas principales de la ciudad podrían estar los cambistas, y cerca del templo pudieran haber ventas de diferentes tipos de animales, pero no hay. Pero el sistema religioso no lo quiso así, sino que ellos querían también obtener sus ganancias. Y eso indignó a Jesús y también el corazón de Dios, porque cuando se crearon las fiestas no era para comercializarse, era para hacer una memoria de lo que Dios había hecho con este pueblo. Dicho lo anterior, podemos ver que la iglesia ha tenido este problema
por muchos años. En la Edad Media, los puestos de la iglesia tradicional se compraban a precio de dinero. Y estos miraban cómo podían sacar ese dinero vendiendo también favores. Y fue así que las comunidades tenían menos dinero, sufrían, porque la iglesia decía que se podía obtener la salvación con dinero, se podía sacar gente del purgatorio con dinero, y la gente trabajaba duro para sacar a sus seres queridos. Y así sucesivamente, una mezcla de herejías, mezcla de creencias que no eran correctas, se fueron haciendo, porque llegaba al poder de la iglesia gente que no tenía amor por las personas, sino que solo miraban sus propios intereses. Eh, Quiero comentar que el día de hoy pasa lo mismo. Nosotros miramos en la televisión personas vendiendo pañuelos ungidos, aguas milagrosas y aceites de la unción. Miramos instituciones vendiendo agua del Jordán, pedacitos de una cruz de Jerusalén. Y miramos a los líderes de esas instituciones con mucho dinero, mucho dinero. Aquí cerca hay varias congregaciones que les cobran grandes cantidades a sus feligreses por obtener aguas y cosas por el estilo, aceites ungidos. Un cantante guatemalteco dice que a Dios le da asco el líder. Él dice, pastor, ¿qué se hace rico con la fe? Y yo creo que eso es una gran verdad. La fe no es para que las personas se hagan multimillonarias. Y estoy de acuerdo con que el líder, estoy de acuerdo con la persona que va al seminario y dedica parte de su vida al estudio, que se le pueda pagar, porque es un profesional del púlpito, es una persona que ha estudiado. Lo que no estoy de acuerdo es que las personas que ni aún han cursado educación superior, pero ni aún así, no estoy de acuerdo con las personas que llegan a los púlpitos y hacen de esa posición, hacen de ese lugar un negocio. Dios nos enseña a través de Jesucristo que Él no puede proteger a una religión corrupta. No puede proteger a un líder corrupto. No está de acuerdo con un líder que practica la corrupción y que prostituye la fe. Dios no está de acuerdo con eso. Y Jesús lo dejó muy claro. Lamentablemente pasa. Tenemos que ver que esta es una realidad que se mueve cerca de nosotros. Gracias a Dios nosotros no tenemos ese problema, pero hay otros grupos de fe que sí están atravesando esta situación. Algunos de ellos son sectas. Finalmente, esto nos lleva al último punto, que sería actuar. Sería bueno que estas personas que representan grupos de fe hagan el negocio como se debe. Y cuando utilizo la palabra negocio me estoy refiriendo al trabajo, de llevar la esperanza a un mundo que no la tiene, de llevar el amor de Dios a las personas que están perdidas, están desorientadas en la vida. Sería bueno que lo hagan, pero que lo hagan no con ese interés de estafarlos, no con el interés de sacar provecho. Jesús mostró un modelo de fe diferente y dijo, no quiero ese modelo. Estoy en desacuerdo con ese modelo. Hay que tener en cuenta también que la discusión se enfoca en el templo. Si usted lee muy bien el texto, se enfoca en un templo. Con Jesús, eso cambia. Los hebreos tienen una percepción del templo diferente a la que nosotros tenemos hoy, porque en Jesús, nosotros hoy somos templo y morada del Espíritu Santo. Hoy, de acuerdo a la carta a los Romanos, capítulo 12, nosotros somos un sacrificio vivo, santo y agradable
sea, nosotros somos templos caminando, templos de Dios. Somos tiendas de Dios caminando en medio de la gente. Pero gracias a Jesucristo, gracias a su sacrificio, que nosotros podemos portar la gloria de Dios, podemos portar el amor de Dios, la misericordia de Dios. Gracias a Él. Y finalmente podemos actuar y asegurarnos que los fondos que nosotros entregamos a diferentes grupos, a nuestra iglesia local, sean bien usados, sean bien administrados. La iglesia de nosotros tiene muchas ayudas. Tiene Food Pantry, tiene ayuda a los muchachos de la escuela, tiene muchas maneras de ayudar y gracias a Dios por ello. Hay otros lugares donde ese dinero que se entrega no es muy bien canalizado y lo único que se está llenando es el bolsillo de una persona. A esa persona el Señor le recuerda en esta narrativa que no está de acuerdo con ese modelo. A nosotros hoy, esta tarde, el Señor nos recuerda que hay que hacer lo que Dios nos manda. ¿Y qué es lo que Dios nos manda? Ofrecer la palabra de Dios, ofrecer la esperanza a otras personas sin esperar nada a cambio. Y nunca perder de vista que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo en medio de personas que quieren acceder a Dios, pero a veces no pueden porque otras personas, otros líderes religiosos les dicen, pacta, dona, haz esto para poderte ganar el favor de Dios. Esta tarde nosotros nos queda claro que ya no hay que pactar, que ya no hay que hacer tratos con dinero aquí en la tierra para poder obtener el favor de Dios, que Jesucristo, a través de su muerte, nos abrió las puertas del templo en los cielos para poder gozar de los beneficios de Dios. Dios me les bendiga y espero que esta reflexión les ayude en su lectura del día de hoy. Bendiciones.